Estudio Bíblico Juventud. Semana del 03 al 09 de junio de 2024. Tema: Obrar con fe, alienta la mutua edificación y libra de condenación. Lectura bíblica, Romanos 14 versículos 19 al 23. Comentario: Cuando obramos con fe, no solo fortalecemos nuestra relación con Dios, sino que también inspiramos y edificamos a quienes nos rodean. La fe es contagiosa, y cuando otros ven el testimonio vivo de nuestra confianza en Dios, son alentados a crecer en su propia fe. Además, la fe nos libra de la condenación, porque nos conecta con la gracia salvadora de Dios y nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. La mutua edificación se produce cuando los creyentes comparten sus experiencias de fe, se apoyan mutuamente en oración y alientan unos a otros a perseverar en medio de las pruebas. Cuando obramos con fe, estamos dando testimonio del poder transformador de Dios en nuestras vidas y recordándonos unos a otros que no estamos solos en nuestra caminata espiritual. La fe también nos libra de la condenación porque nos lleva a confiar en la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Cuando confiamos en Cristo como nuestro Salvador y Señor, somos perdonados de nuestros pecados y recibimos la vida eterna. Esta seguridad en nuestra salvación nos libera del temor y la ansiedad, y nos capacita para vivir en libertad y victoria en Cristo. En resumen, obrar con fe es fundamental para la mutua edificación y para evitar la condenación. Nuestra fe no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también impacta positivamente a quienes nos rodean y nos asegura la esperanza de la vida eterna en Cristo. Por lo tanto, debemos cultivar una fe firme y confiar plenamente en el poder y la fidelidad de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. 1. Fortalecimiento mutuo en la fe. Obrar con fe nos permite fortalecernos unos a otros en nuestra caminata espiritual, al compartir experiencias de fe, orar unos por otros y animarnos en el Señor. Cuando vivimos nuestra fe de manera activa, inspiramos a otros a hacer lo mismo, creando una comunidad de creyentes que se apoyan mutuamente en su crecimiento espiritual. Léase primera a los Tesalonicenses 5 versículo 11, así que, animaos los unos a los otros, y edificaos unos a otros, como lo hacéis también. 2. Prevención de la condenación. La fe nos libra de la condenación al asegurarnos la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo, y nos capacita para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Al vivir en fe, confiamos en la obra redentora de Jesucristo y nos mantenemos firmes en nuestra identidad como hijos amados de Dios, evitando así la condenación. Léase San Juan 3 versículo 18, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 3. Testimonio de confianza en Dios. Obrar con fe nos permite dar un testimonio poderoso de confianza en Dios ante el mundo, demostrando la realidad de nuestra relación con Él y su poder transformador en nuestras vidas. Nuestra vida de fe es un testimonio viviente de la fidelidad y el poder de Dios, que puede inspirar a otros a buscar una relación más profunda con Él. Léase primera de Pedro 3 versículo 15, pero santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 4. Libertad del temor y la ansiedad. La fe nos libra del temor y la ansiedad, al confiar plenamente en el cuidado y la provisión de Dios en todas las circunstancias de la vida. Cuando confiamos en Dios con todo nuestro corazón, encontramos paz y seguridad en medio de las tormentas, sabiendo que Él está en control y que siempre tiene nuestro mejor interés en mente. Léase Isaías 41 versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 5. Perseverancia en la adversidad. La fe nos capacita para perseverar en la adversidad, al mantener nuestra confianza en Dios y aferrarnos a sus promesas, sabiendo que Él nos sostendrá y nos fortalecerá en todo momento. En tiempos difíciles, nuestra fe nos impulsa a seguir adelante con valentía y determinación, confiando en que Dios nos llevará victoriosamente a través de cualquier desafío que enfrentemos. Léase Santiago 1 versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman.
6. Esperanza en el cumplimiento de las promesas de Dios. La fe nos llena de esperanza al confiar en el cumplimiento de las promesas de Dios, sabiendo que Él es fiel y que sus promesas son seguras. Nuestra fe nos permite mirar hacia adelante con expectativa y confianza, sabiendo que Dios cumplirá todas sus promesas en el momento perfecto y de acuerdo a su perfecta voluntad. Léase Hebreos 10 versículo 23, el que prometió es fiel, y no dejará de hacerlo. 7. Vida transformada por el poder de Dios. La fe nos lleva a experimentar una transformación profunda en todas las áreas de nuestra vida, a medida que permitimos que el poder de Dios obre en nosotros y nos guíe en su camino de justicia y verdad. Cuando vivimos por fe, permitimos que el Espíritu Santo nos transforme a la imagen de Cristo, manifestando su amor, gracia y poder en todo lo que hacemos. Léase 2 Corintios 5 versículo 17, así que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Primer título. Protegiendo la obra de Dios en los creyentes débiles. Versículos 19 y 20. Léase, 1 Corintios 8 versículo 13, Romanos 15 versículos 1 y 2. Comentario. Proteger la obra de Dios en los creyentes débiles es una manifestación del amor y la misericordia de Dios hacia su pueblo. Los creyentes débiles son aquellos que pueden enfrentar desafíos espirituales, dudas o tentaciones que ponen en peligro su fe y su relación con Dios. En estos momentos, es importante que los creyentes más fuertes y maduros en la fe intervengan para brindar apoyo, guía y ánimo a sus hermanos más débiles. Este tema nos recuerda la responsabilidad que tenemos como cuerpo de Cristo de cuidar y fortalecer a aquellos que están luchando espiritualmente. Debemos estar dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, oración y recursos para ayudar a levantar y proteger a los creyentes débiles, mostrándoles el amor y la gracia de Dios en acción. Proteger la obra de Dios en los creyentes débiles también implica instruirlos en la palabra de Dios, animarlos a mantener una vida de oración y comunión con Dios, y ayudarles a desarrollar una fe más fuerte y madura. Es importante recordar que todos somos vulnerables en algún momento de nuestras vidas, y que la comunidad cristiana está llamada a ser un refugio seguro y un lugar de restauración para aquellos que están luchando. En resumen, proteger la obra de Dios en los creyentes débiles es un aspecto vital del cuidado pastoral y del amor cristiano. Al estar dispuestos a invertir en la vida espiritual de nuestros hermanos y hermanas más débiles, demostramos el corazón compasivo de Dios y contribuimos al crecimiento y la fortaleza de su iglesia. 1. Responsabilidad de la comunidad de fe. Es responsabilidad de la comunidad de creyentes proteger y fortalecer a aquellos que son débiles en la fe, demostrando así el amor y la unidad que caracterizan al cuerpo de Cristo. Cuando nos unimos para proteger a los creyentes débiles, mostramos la compasión y el cuidado que Dios tiene por su pueblo, fortaleciendo así los lazos de amor y comunión en la familia de Dios. Léase en Gálatas 6 versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. 2. Apoyo y aliento mutuo. Proteger la obra de Dios en los creyentes débiles implica brindarles apoyo emocional, espiritual y práctico, animándolos a perseverar en su caminar con Dios a pesar de las dificultades. Al apoyarnos unos a otros en momentos de debilidad, fortalecemos nuestra fe y demostramos el amor de Cristo en acción, siguiendo su ejemplo de compasión y cuidado por los necesitados. Léase Santiago 5 versículo 16, así que confesaos los pecados unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 3. Instrucción y discipulado. Proteger a los creyentes débiles también implica instruirlos en la palabra de Dios y discipularlos en su caminar con Cristo, guiándolos hacia una fe más sólida y madura. La enseñanza y el discipulado son herramientas poderosas para fortalecer la fe de los creyentes débiles, equipándolos para enfrentar las adversidades con valentía y confianza en Dios. Léase San Mateo 16 versículo 6, y enseñando, les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. 4. Oración constante. La oración constante por los creyentes débiles es fundamental para proteger su obra en Dios, pidiendo al Señor que los fortalezca, los guíe y los proteja en todo momento. La oración es un arma poderosa en la batalla espiritual,
y cuando intercedemos por nuestros hermanos débiles, estamos invitando al poder de Dios a obrar en sus vidas de manera transformadora. Léase San Mateo 26 versículo 41, velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 5. Amor y compasión. Proteger a los creyentes débiles requiere amor y compasión genuinos, mostrándoles el mismo cuidado y ternura que Cristo demostró hacia los necesitados durante su ministerio terrenal. Cuando amamos a nuestros hermanos débiles con el amor de Cristo, les recordamos que son amados y valorados por Dios, y les damos la seguridad de que nunca están solos en sus luchas. Léase 1 de Juan 3 versículo 16, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. 6. Herramientas espirituales. Equipar a los creyentes débiles con herramientas espirituales, como la palabra de Dios, la oración y la comunidad de fe, es esencial para ayudarles a mantenerse firmes en medio de las pruebas y tentaciones. Al enseñarles a los creyentes débiles cómo utilizar estas herramientas espirituales, les capacitamos para resistir al enemigo y crecer en su relación con Dios, fortaleciendo así su fe y su confianza en Él. Léase Salmo 119 versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. 7. Modelo de Cristo. Cristo es nuestro ejemplo supremo de cómo proteger y fortalecer a los creyentes débiles, mostrándoles compasión, brindándoles dirección y fortaleciéndolos con su amor y gracia. Al imitar a Cristo en nuestra relación con los creyentes débiles, demostramos el amor sacrificial y la compasión que Él tiene por todos nosotros, y nos convertimos en instrumentos de su gracia para transformar vidas. Léase 1 de Pedro 2 versículo 21, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Segundo título. Llamado a no practicar nada que cause tropiezo, ofensa y debilitamiento al hermano. Versículo 21. Léase, 1 a los Corintios 10 versículos 32 y 33, 2 a los Corintios 6 versículo 3. Comentario, el llamado a no practicar nada que cause tropiezo, ofensa y debilitamiento al hermano es una exhortación fundamental dentro de la comunidad cristiana que refleja el amor, la sensibilidad y la responsabilidad mutua que debemos tener los unos hacia los otros. Este principio se basa en el mandamiento del amor que Jesús enseñó, donde nos insta a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Al evitar prácticas que puedan causar tropiezo o debilitamiento espiritual en nuestros hermanos, demostramos un profundo respeto por su bienestar espiritual y emocional. Esto implica ser conscientes de nuestras acciones y decisiones, considerando cómo pueden afectar a aquellos que nos rodean, especialmente a aquellos que son más débiles en la fe o susceptibles a la tentación. Este llamado nos recuerda que somos responsables unos de otros en la familia de Dios y que nuestras acciones tienen un impacto significativo en la vida de nuestros hermanos. Por lo tanto, debemos ser diligentes en vivir una vida que refleje los valores del reino de Dios, evitando cualquier comportamiento o práctica que pueda causar daño o división en la comunidad de fe. Es importante cultivar una sensibilidad espiritual y estar dispuestos a sacrificar nuestros propios deseos y libertades por el bienestar y la edificación de nuestros hermanos en Cristo. Al hacerlo, demostramos el amor y la unidad que caracterizan al cuerpo de Cristo y glorificamos a Dios en todas nuestras acciones. 1. Responsabilidad de amor fraternal. Como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de amarnos mutuamente y cuidar de la fe y el bienestar espiritual de nuestros hermanos, evitando cualquier acción que pueda causarles daño. El amor fraternal implica consideración y respeto por los demás, especialmente por aquellos cuya fe puede ser más débil. Al vivir de acuerdo con este principio, promovemos la unidad y el crecimiento espiritual en la comunidad cristiana. Léase 1 a los Tesalonicenses 5 versículos 12 y 13, más bien os rogamos, hermanos, que os acordéis de los que trabajan entre vosotros, y los que os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. 2. Sensibilidad espiritual. Debemos cultivar una sensibilidad espiritual para discernir cómo nuestras acciones y decisiones pueden afectar a nuestros hermanos en la fe, evitando todo lo que pueda causarles tropiezo o debilitamiento espiritual.
La sensibilidad espiritual nos permite ser conscientes del impacto de nuestras acciones en los demás, fomentando un ambiente de cuidado y respeto mutuo en la comunidad cristiana. Léase 1 Corintios 8 versículo 13, así que, si el alimento ofende a mi hermano, nunca más comeré carne, para no ofender a mi hermano. 3. Prioridad del amor sobre la libertad personal. Aunque tengamos libertad en Cristo, debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos y privilegios por amor a nuestros hermanos, demostrando así el amor sacrificial de Cristo. El amor nos llama a considerar el bienestar de los demás por encima de nuestros propios intereses, reflejando el corazón de servicio y humildad de nuestro Señor Jesucristo. Léase Gálatas 5 versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. 4. Edificación mutua en la fe. Al evitar causar tropiezo a nuestros hermanos, promovemos un ambiente de edificación mutua en la fe, donde cada miembro contribuye al crecimiento espiritual y fortalecimiento de los demás. Nuestra responsabilidad como creyentes es edificar y fortalecer a nuestros hermanos en la fe, animándolos y ayudándolos a crecer en su relación con Dios. Léase Romanos 14 versículo 19, así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. 5. Humildad y consideración. Practicar la humildad y la consideración nos permite reconocer nuestras propias limitaciones y estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos por el bienestar de los demás. La humildad nos lleva a considerar los intereses de los demás por encima de los nuestros, cultivando un espíritu de amor y servicio en nuestras relaciones con los demás. Léase Filipenses 2 versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 6. Evitar la división y el escándalo. Al evitar causar tropiezo a nuestros hermanos, contribuimos a preservar la unidad y la armonía en la Iglesia, evitando la división y el escándalo que pueden surgir como resultado de nuestras acciones. La unidad es un valor fundamental en la Iglesia, y debemos esforzarnos por preservarla evitando todo lo que pueda causar discordia o conflicto entre los hermanos. Léase 1 Corintios 8 versículo 13, por lo cual, si la comida escandaliza a mi hermano, nunca más comeré carne, para no escandalizar a mi hermano. 7. Reflejar el amor de Cristo. Al practicar el amor y la consideración hacia nuestros hermanos, reflejamos el amor sacrificial de Cristo y demostramos al mundo que somos verdaderos discípulos suyos. Nuestro amor y cuidado por los demás son un testimonio poderoso del amor transformador de Cristo en nuestras vidas, atrayendo a otros a conocerle y seguirle. Léase San Juan 13 versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 8. Compromiso con la madurez espiritual. Nuestro compromiso con evitar causar tropiezo a nuestros hermanos refleja nuestro deseo de verlos crecer en madurez espiritual y en la plenitud del conocimiento de Cristo. Al renunciar a ciertas libertades por el bienestar espiritual de los demás, demostramos nuestro compromiso con su crecimiento y desarrollo espiritual, priorizando su edificación sobre nuestras preferencias personales. Léase 1 Corintios 8 versículo 13, por tanto, si la comida es ocasión de que mi hermano caiga, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. 9. Testimonio del amor cristiano. Nuestra disposición a sacrificar nuestros derechos y privilegios por el bien de nuestros hermanos es un testimonio poderoso del amor cristiano en acción, mostrando al mundo el verdadero significado de la unidad y la solidaridad en Cristo. Cuando practicamos el amor sacrificial unos por otros, demostramos al mundo la realidad del Evangelio y la obra transformadora de Cristo en nuestras vidas, atrayendo a otros a la fe por medio de nuestro testimonio de amor. Léase Romanos 12 versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. 10. Honor a Dios en nuestras relaciones. Al evitar causar tropiezo a nuestros hermanos, honramos a Dios y obedecemos su mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, demostrando así nuestra reverencia por Él y nuestra obediencia a su palabra. Nuestro deseo de evitar causar tropiezo a nuestros hermanos no solo refleja nuestro amor por ellos, sino también nuestro compromiso de vivir en obediencia a Dios y de glorificarlo en todas nuestras acciones y relaciones. Léase 1 Pedro 4 versículo 8, y sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tercer título. La vida de fe.
hace prestar atención al débil y nos exime de condenación. Versículos 22 y 23. Léase, Romanos 12 versículo 3, Romanos 14 versículo 1. Comentario: la vida de fe nos llama a prestar atención al débil en nuestra comunidad cristiana y nos libera de la condenación al actuar con amor y consideración hacia ellos. Este principio es fundamental en la ética cristiana, ya que refleja el corazón de compasión y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Prestar atención al débil implica estar atentos a las necesidades y luchas de aquellos que pueden ser más vulnerables en su fe o susceptibles a la tentación. Esto significa estar dispuestos a sacrificar nuestros propios intereses y derechos por el bienestar espiritual y emocional de nuestros hermanos en Cristo. Al mismo tiempo, al actuar con amor y consideración hacia los débiles, demostramos la realidad de nuestra fe y la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vivir de esta manera nos libera de la condenación, ya que refleja el amor y la gracia de Dios hacia nosotros y hacia los demás. Este principio nos desafía a vivir en coherencia con nuestras creencias, mostrando el amor de Cristo a través de nuestras acciones y actitudes hacia los demás. Al prestar atención al débil y actuar con compasión y amor, somos testigos vivos del poder redentor de Cristo en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. 1. Compasión hacia los débiles. La vida de fe nos llama a mostrar compasión y cuidado hacia aquellos que son débiles en la fe o en su caminar con Dios, demostrando así el amor y la gracia de Cristo en acción. Al mostrar compasión hacia los débiles, reflejamos el corazón de Cristo, quien siempre mostró ternura y compasión hacia los necesitados y los quebrantados de corazón. Léase 1 de Pedro 4, 8, y tened caridad para con todos, y sobre todas las cosas, el cariño fraternal, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. 2. Atención a las necesidades espirituales. La vida de fe nos desafía a estar atentos a las necesidades espirituales de nuestros hermanos, ofreciendo apoyo, ánimo y guía en su caminar con Dios. Al prestar atención a las necesidades espirituales de los demás, demostramos nuestro compromiso con el crecimiento y la fortaleza de la familia de Dios, promoviendo la unidad y la edificación mutua en la fe. Léase San Lucas 14 versículo 28, porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? 3. Práctica del amor fraternal. La vida de fe nos insta a practicar el amor fraternal, mostrando consideración y respeto hacia nuestros hermanos en Cristo, especialmente hacia aquellos que son débiles en la fe. El amor fraternal es una manifestación del amor de Dios en nuestras vidas, y al practicarlo, demostramos nuestra identidad como discípulos de Cristo. Léase Romanos 12 versículo 10, en el amor fraternal, seáis tiernos unos con otros, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. 4. Responsabilidad de cuidado mutuo. La vida de fe nos llama a asumir la responsabilidad de cuidar y fortalecer a nuestros hermanos en la fe, ayudándolos a crecer y madurar en su relación con Dios. La comunidad cristiana es un lugar donde todos somos responsables unos de otros, y al cuidar mutuamente de nuestros hermanos, reflejamos la unidad y el amor que caracterizan al cuerpo de Cristo. Léase 2 a los Tesalonicenses 3 versículo 6, y nos encargamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. 5. Sacrificio por el bienestar del prójimo. La vida de fe nos desafía a sacrificar nuestros propios intereses y derechos por el bienestar espiritual y emocional de nuestros hermanos, siguiendo el ejemplo de amor y servicio de Cristo. El sacrificio por el bienestar del prójimo es una expresión práctica de nuestro compromiso con el amor y la unidad en la comunidad cristiana, y nos permite ser instrumentos de la gracia y el amor de Dios en la vida de los demás. Léase Filipenses 2 versículo 5. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 6. Conciencia de nuestra influencia. La vida de fe nos hace conscientes del impacto que nuestras acciones y palabras pueden tener en los demás, y nos desafía a actuar con prudencia y consideración para no causar tropiezo a los débiles. Nuestra influencia en la vida de los demás es una responsabilidad seria, y al ser conscientes de ello, podemos evitar causar daño o debilitamiento espiritual a aquellos que son más vulnerables en la fe.
léase Filipenses 2 versículo 14, haced todas las cosas sin murmuraciones y contiendas. 7. Rechazo de la condenación. La vida de fe nos libera de la condenación al vivir en amor y compasión hacia los débiles, siguiendo el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Al vivir en amor y compasión hacia los débiles, demostramos nuestra identidad como hijos de Dios y nos liberamos del peso de la condenación, experimentando la plenitud y la libertad que hay en Cristo. Léase Romanos 8 versículo 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 8. Empatía y comprensión. La vida de fe nos lleva a practicar la empatía y la comprensión hacia aquellos que son débiles en la fe, reconociendo que todos pasamos por periodos de debilidad y necesitamos apoyo y ánimo en nuestro caminar con Dios. La empatía nos permite ponernos en el lugar de nuestros hermanos y entender sus luchas y desafíos, mostrando así el amor y la compasión de Cristo en nuestras relaciones. Léase Gálatas 6 versículo 2, llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. 9. Restauración y fortalecimiento espiritual. La vida de fe nos llama a participar en la restauración y el fortalecimiento espiritual de nuestros hermanos débiles, ofreciendo apoyo, orientación y oración para ayudarles a recuperarse y crecer en su relación con Dios. La restauración espiritual es un proceso importante en la vida de todo creyente, y al participar en él, demostramos el amor y la preocupación de Cristo por el bienestar espiritual de los demás. Léase Gálatas 6 versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 10. Promoción del crecimiento espiritual. La vida de fe nos desafía a promover el crecimiento espiritual de nuestros hermanos, animándoles y exhortándoles a perseverar en la fe, para que puedan alcanzar la plenitud y la madurez en Cristo. El crecimiento espiritual es un proceso continuo en la vida de todo creyente, y al animar y exhortar a nuestros hermanos en su caminar con Dios, les ayudamos a alcanzar su máximo potencial en Cristo. Léase primera a los Tesalonicenses 5 versículo 11, así que, animaos los unos a los otros con palabras de fe, y edificaos unos a otros. Dios